esta clase sobre .NET. En realidad voy a intentar hacer un programa con Visual Studio.NET, algo muy simple, algo muy simple. De hecho creo que se los había dejado hasta de tarea, ¿no? Entonces es lo que voy a intentar hacer. Es solamente un programa que lee dos números y los suma. Perdón por el ruido, estoy desde mi cochera. Un programa que suma dos números como tales, ¿no? Déjenme entrar a mi Jamboard para más o menos explicarles. En realidad, cuando programamos en .NET, en C# en este caso, en realidad lo que vamos a intentar hacer es tener un par de variables de tipo entero. Recuerden, voy a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que las variables en los diferentes lenguajes de programación siguen ciertas reglas. Las reglas son: no puede comenzar con un número, por ejemplo, no puede llamarse 3 números. Esto está prohibido. No puede contener caracteres especiales, no 3. Esto también está prohibido. Y no puede contener espacios, por ejemplo número 1, esto tampoco está correcto. Y la última, no puede ser una palabra reservada del sistema, no puede llamarse float. ¿Por qué? Porque float ya es un carácter especial. Entonces float es una palabra reservada del sistema, entonces no puede llamarse así. Esto tampoco está correcto, pero fuera de eso puede llamarse como yo quiera, ¿sí? Entonces, usando estos diferentes tipos de datos, mostrando mensajes en pantalla y capturando la información que teclea el usuario, en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a pedir un número, vamos a pedir otro número y vamos a sumarlos y vamos a entregar el resultado de n1 más n2. ¿Sí? En realidad es bastante simple. Si lo viéramos en forma de programa en .NET, vamos para allá. En este caso yo ya tengo abierto aquí .NET. Solamente voy a crear un nuevo proyecto. El de ustedes debe aparecer algo más o menos por el estilo. Este es el de Mac, pero el de ustedes es el de Windows, pero no pasa nada, se supone que son prácticamente iguales, ¿no? Entonces voy a darle nuevo proyecto y voy a ir a buscar el que dice proyecto de consola. Este es el que voy a buscar, proyecto de consola. En realidad es lo que vamos a intentar hacer, uno de C#. Yo en este caso ya me aparece aquí, pero en realidad está aquí, ¿no? .NET Core, aplicación, y aquí aplicación de consola, y escogen el lenguaje C#. Entonces le voy a dar en siguiente. Voy a poner el nombre del proyecto, en este caso suma números, ¿sí? Suma números, algo muy simple. Voy a darle en crear. Aquí tengan en cuenta que aquí me dice dónde se está guardando el proyecto. Por ejemplo, en mi caso es en Users, Orlando Águila, Projects. Si quieren guardarlo en otro lugar como en el escritorio, pues le dan ahí en examinar, van y buscan el escritorio. No se los recomiendo mucho, más bien les recomiendo que se fijen dónde se guardan los proyectos y a la hora que lo necesiten van y lo sacan de ahí. Entonces aquí en crear, le doy ahí en crear y me crea toda la estructura. De hecho me aparece ya esta parte de aquí. Ok, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Este es el clásico programa que lo único que hace es imprimir Hola Mundo. De hecho es de los primeros que se investigan. Pero ¿qué es lo que hace en realidad? Using Systems es
las librerías del sistema. En realidad lo que hace es, le dice, usa lo que viene por default en el sistema, las librerías del sistema, para poder hacer entradas de teclado, salidas del teclado, todo ese rollo, ¿no? Y luego el namespace, suma números, es una carpeta que se va a crear con ese nombre, suma números. Nuestra carpeta donde se está guardando, o nuestro namespace o el espacio de trabajo, es suma números. Y luego viene la llavecita que abre esto. Si yo la toco, esa llavecita, si yo le pongo el cursor encima, me dice cuál es su contraparte. Se iluminan las dos. Siempre que abro una llave tengo que cerrar una llave. Entonces luego viene la class program. Esta es la clase principal. Es, por decirlo de algún modo, no es exactamente eso, pero para que se entienda, es como donde empieza mi archivo propiamente del programa. Y luego viene el método main, que es static void main. Luego les hablaré de los modificadores, estos dos, static y void, que en realidad tienen que ver, tiene que ver con el alcance. Si es estático o no es estático, es porque se hace una llamada desde un contexto estático. En algunos casos, algunos autores dicen que es porque se manda a llamar desde aquí mismo, desde el mismo archivo, pero en realidad no, es por los contextos estáticos. Bueno, eso lo verán más adelante. El void es un tipo de dato. Este es el nombre del método, es el main, y en realidad siempre se llama así y siempre recibe un string, una cadena de strings, un arreglo de strings que se llama args. Siempre esto es igualito. Lo que va a cambiar es lo que está aquí adentro, lo que está entre estas dos llaves. Recuerden, las llaves van por parejas. Esta es de aquí, este es del class, este es del método main. Entonces, en realidad lo que yo necesito para hacer mi programa es tener tres variables. Necesito un entero que sea el número 1, necesito otro entero que sea el número 2 y necesito un entero que sea la suma de esos dos números. Entonces, para que el usuario no se sienta tan perdido, recuerden que es int el nombre. Aquí me marca un warning, me marca una advertencia, esto de aquí. De hecho me dice, ¿sabes qué? Remueve la variable sin usar. Esto quiere decir que el programa detecta que tengo una variable pero no la he usado. Si se fijan aquí donde tengo el cursor, dice la variable 1 está declarada pero nunca se ha usado. Eso es porque todavía no le doy ningún valor. Entonces lo que voy a hacer es decirle al usuario, mediante la consola, le voy a escribir una línea, write line, y le voy a decir, entre comillitas, le voy a decir, hola, teclea el primer número, ¿sí? Y esto, me falta el punto y coma de acá del final. Esto va a imprimir un mensaje en pantalla. Si yo lo ejecuto así tal cual, me tiene que imprimir esto de aquí. Me va a decir, hola, tecleé el primer número. Y ahí se acaba porque es solo lo que tengo, ¿no? Entonces, ahora necesito, de hecho si se fijan ya me los iluminó y me dijo, ¿sabes qué? Estos no están usados. No, pero sí los voy a usar. En realidad lo que voy a decir es que N1, que es el primer número que yo necesito, es igual a... Si yo pongo un console.readline, en realidad lo que va a hacer, si se fijan, console.readline va a leer una línea. Aquí me dice, lee la siguiente línea de caracteres de la entrada estándar del buffer o del stream. Entonces, en realidad esto me lo va a regresar en forma de una cadena de caracteres. A mí no me sirve, porque si yo sumo una cadena de caracteres, por ejemplo, si yo quisiera sumar o la, ahí formo la palabra hola. Pero en realidad si yo sumo el carácter 3 más el carácter 4, me va a dar como resultado 34, porque son caracteres. En realidad lo que yo necesito es convertirlo en entero. ¿Por qué estos son enteros? En realidad lo que le voy a decir es, antes de leerlo,
antes de leerlo, le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que yo voy a leer es un entero. Y le voy a decir, conviértelo como lo quiero convertir a entero. Le voy a decir int.parse. Y ahora sí, lo que quiero convertir a entero, que es la entrada desde el teclado, que sería console.readline. Lo que leas desde el teclado, lo que el usuario teclee, conviértelo a entero y ponlo en N1. Este sería mi primer número. Este sería el número que yo leí. De hecho, si se fijan, si le pongo aquí console.writeLine y le digo que me escriba N1, me va a escribir lo que el usuario tecleó. Algo más o menos así. Hola, tecleé el primer número, 3. Y me lo va a repetir porque yo le dije que lo imprimiera. Y aquí se termina mi programa. Ahora, ¿quieren ver que si es este? Pues le puedo poner tecleaste. Y esta operación de ponerle un signo de más aquí y poner la variable se le llama concatenación. En realidad estoy pegando una cadena de caracteres con otra cadena de caracteres. Ahí va, fíjense cómo se va a ver. Si yo le pongo aquí, le voy a decir tecleaste 3, ¿sí? Porque me aparece el mensaje de tecleaste y luego el valor que yo tecleé en N1. Bueno, este lo voy a quitar, era nada más para que vieran que sí funcionaba. Y voy a poner un console.writeLine. Escribe una línea en la consola y le voy a decir teclea el segundo número. Ya tengo capturado el primero, le estoy pidiendo el segundo y sería N2, que es donde lo voy a guardar, es igual a int.parse. Convierte lo que estás leyendo a entero, lo que estás leyendo desde la consola.readline. El readline lo que hace es leer todo lo que escribe el usuario hasta que dé enter, ¿sí? Entonces ese es el readline. Entonces ya tengo los dos números, tengo N1 y N2. A continuación voy a realizar la operación y voy a decir que suma es igual a lo que tiene N1 más lo que tiene N2. Y se supone que aquí ya hice la suma de los dos números que tecleó el usuario. No sé cuáles fueron, pero ya tecleó dos números, ya los capturé y ahora los sumé. Y ahora voy a imprimir el resultado. Console.writeLine y le voy a decir, entre comillitas, el resultado de la suma es, cierro mis comillas, pongo mi signo de más, resultado, la variable resultado. Y punto y coma. Se llama, se llama suma, no se llama resultado, por eso me marco error. Suma. Ok, el resultado de la suma es lo que contiene la variable suma. Y esto tendría que funcionar. Estos warning ya no me los va a marcar porque N2 ya está declarada y ya está usada. Y suma ya está declarada y está usada. Entonces al yo ejecutar esto tendría que funcionar algo más o menos así. Hola, teclea el primer número y yo le voy a dar un 7 por ejemplo. Teclea el segundo número, un 11. El resultado tendría que ser 18, así que el resultado de la suma es 18. Presiona cualquier tecla para continuar, presiono y se acabó. Entonces cuando yo termino de escribir mi código o cuando yo lo quiero ejecutar, le doy aquí en este simbolito del play. Ahora bien, voy a terminarlo antes. Si se fijan, si yo le doy aquí en archivo, me desapareció el de guardar. ¿Por qué? Porque Visual Studio, cuando yo tecleo aquí un espacio, me activa el de guardar. Cada que yo ejecuto un programa, lo guarda automáticamente. Si yo lo vuelvo a ejecutar, primero lo guarda y luego lo ejecuta. Así, por ejemplo, aunque yo dé los dos números y todo, tecleo una tecla para continuar, ahí está.
a la hora que yo estoy aquí ya me desactivó el de guardar porque automáticamente lo guardo. ¿En dónde lo guardo? Donde nosotros le dijimos. Entonces, hasta aquí sería el ejercicio del día de hoy. Es un ejercicio bastante simple. La suma de dos números. ¿Qué vimos hoy? La estructura básica de un programa. Vimos cómo declarar una variable, en este caso 3 variables enteras, las reglas para declarar variables, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, los tipos de datos ustedes ya lo saben, y cómo imprimir desde la consola, cómo mostrarle un mensaje al usuario, cómo capturar desde la consola, desde lo que el tecleo del usuario, cómo leerlo y ponerlo en un entero, cómo escribir y cómo hacer una operación básica como lo es la suma y mostrar el resultado con una concatenación. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Espero que lo revisen varias veces. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.